Hola traders, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión quiero explicar un poco más lo que yo conozco sobre los doble techo y doble suelo y cómo es que yo los veo en el mercado. Esto porque hace un par de semanas hice la encuesta en Instagram sobre qué consideraban o no un doble techo. La mayoría está de acuerdo con que los doble techo pueden tener diferentes presentaciones y no únicamente la estándar o la más clásica, que es con los máximos al mismo nivel. La que para mí es más común incluso que esta es cuando los máximos están más bajos que el anterior. Pero donde había dilema es cuando tenemos un doble techo que hace un movimiento como este, que nos crea un máximo más alto que el anterior. Y varios traders me mencionaban que esto lo miran de diferente forma, pero básicamente una trampa del mercado. Y es correcto porque tenemos la ruptura del máximo previo, engañando a los compradores, haciéndolos comprar alto para después el precio terminar revirtiendo. Y es una trampa del mercado. Eso es válido y es una trampa. Sin embargo, para mí son simplemente variaciones de doble techo y todas se pueden aprovechar en un momento determinado. El trading tiene diferentes perspectivas. No es que exista una sola forma de verlo y que todo el mundo debería de verlo de esa manera. No existe algo así. Cada uno observa algo diferente en la acción del precio. Se interpreta de diferentes maneras y según la manera en la que nosotros lo interpretemos, así es como vamos a tener cierta pequeña probabilidad de éxito a nuestro favor. Y esa pequeña probabilidad de éxito que tenemos a nuestro favor es la que aprovechamos para poder obtener beneficios haciendo trading. No importa que veamos diferente el mercado, lo que importa es que nos adaptemos a sus movimientos e independientemente de la forma en la que analicemos, nuestro objetivo es el mismo, seguir el mercado. Menciono esto para que ustedes no piensen que como yo veo el mercado así todos tienen que verlo. No, cada uno tiene una perspectiva diferente. Únicamente quiero explicarles esto para compartir cómo veo yo el mercado. A lo mejor les puede servir a ustedes a mejorar sus análisis o a lo mejor les puede servir a ustedes para evitar cometer errores o decir yo no quiero operar de esa forma y así tú poder adaptar tu propia estrategia. Una de las formas más sencillas de hacer trading es siguiendo el mercado. Por lo tanto, es más fácil para nosotros operar doble techos dentro de tendencias bajistas. Acá teníamos una tendencia bajista, el precio venía siendo máximos y mínimos más bajos. Por lo tanto, este pequeño movimiento que se dio acá es únicamente parte de un retroceso dentro de todo este movimiento bajista que había anteriormente. Es un retroceso en forma de canal, podemos verlo de esa manera, y ese retroceso termina creando un doble techo. Tenemos acá estos dos máximos que se encuentran justamente al mismo nivel, lo que nos confirma la creación de ese doble techo. Recordemos que al venir dentro de una tendencia bajista, vemos a esto como un retroceso, y este retroceso ha terminado con la creación de este doble techo. Por lo tanto, es válido buscar ventas y tenemos más probabilidad de éxito a nuestro favor porque estamos siguiendo la tendencia y estamos observando este pequeño movimiento alcista como un retroceso dentro de esa tendencia. Puedes operar debajo de esta vela tipo doji, debajo del cuello o incluso esperando a que se rompa la punta de la mecha y así aseguras la ruptura de toda la zona. Prácticamente venderías después de esta vela bajista. Una venta que nos deja un buen resultado. Como mínimo buscaríamos la distancia objetivo, puede ser de acá hacia acá, que sería del cuello hacia el punto más alto del doble techo. Y proyectamos esa distancia y en ese nivel buscaríamos la toma de beneficios, que es justamente donde estaba el mínimo anterior, así que es válido tomar beneficios en este punto. Esta es una buena estructura para poder operar doble techos. Otra de las formas en las cuales yo puedo observar estas figuras chartistas es cuando el máximo incluso es un poco más alto. Yo lo detectaría como un doble techo. Tenemos un impulso, segundo impulso alcista, trata de romper el máximo anterior, pero falla. El precio se devuelve. Eso es lo que muchos miran como una trampa, porque cuando la vela está subiendo hay compradores que están ingresando esperando que el precio ahora suba hacia algún otro nivel.
Sin embargo, esos compradores se quedan atrapados cuando el precio revierte y empiezan a salir en las próximas velas, creando este movimiento fuerte hacia abajo. No importa cómo lo veas, para mí lo importante acá es ver que el precio no pudo seguir subiendo y empiezan a entrar ventas con mucha fuerza, porque son velas que tienen características de fuerza bajista. ¿Cómo identificar las velas de fuerza? ¿Cómo identificar los doble techos y los doble suelos? Son contenidos que ya he explicado aquí en el canal de YouTube. Podemos esperar a que se rompa el cuello, que sería este nivel, y podemos empezar a buscar ventas. En este caso es válido esperar la ruptura del cuello porque también es el mínimo anterior. Cuando el precio pasa por debajo de ese mínimo, nos está confirmando que ya no hay demasiada fuerza alcista y que ahora puede continuar la tendencia bajista que veníamos viendo desde antes. A pesar de no ser un doble techo perfecto, es un doble techo que se puede aprovechar porque tenemos a nuestro favor la acción del precio y en este caso también a la tendencia bajista. Como lo hemos mencionado antes, una distancia objetivo del mínimo hasta el máximo la podemos proyectar hacia abajo y ahí tomaríamos beneficios. En caso que el precio siguiera subiendo en las próximas velas hasta acá arriba, ahí en ese punto sí no lo consideraría un doble techo, porque el precio ya se alejó demasiado de este máximo y es probable que aquí cree otro doble techo más arriba. Es por eso que si el precio se aleja demasiado del máximo anterior, ya no lo considero un doble techo. También se pueden operar los doble techo que se crean al final de una tendencia. El problema es que se vuelve un poco complicado identificar cuál es el final de la tendencia. Porque cuando una tendencia es muy fuerte, la tendencia está bien pronunciada, la mayoría de intentos de reversión van a fallar, entonces aunque tú veas acá un doble techo, es probable que falle y que el precio trate de seguir subiendo. Entonces se hace un poco complicado identificar cuándo es el final de la tendencia. Y como sabemos, cuando vamos dentro de una tendencia, lo mejor es tratar de seguirla, porque cuando la tendencia es fuerte y el precio intenta revertir, aún sea creando un doble techo, puede ser que ese doble techo se termine convirtiendo en un rango. En este caso podemos identificar que tenemos acá un impulso muy fuerte, seguido de otro impulso fuerte, seguido de otro impulso fuerte. Tenemos 3 movimientos muy fuertes, lo cual nos hace sospechar que pronto el precio va a entrar en un rango o va a intentar revertir, ya que los impulsos que son muy fuertes tienden a ser insostenibles con el tiempo, quiere decir que no pueden durar por siempre. En algún momento, esos compradores que entraron por acá van a tomar beneficios y cuando tomen beneficios el precio va a ser un retroceso profundo y si el retroceso es muy grande y no quedan compradores, lo más probable es que el precio intente revertir. Por eso es que tenemos que tener cuidado cuando tenemos muchas velas dentro de un impulso muy fuerte. También ya he explicado en otras clases cómo identificar los impulsos fuertes. Tenemos acá velas que son bastante grandes, lo que nos muestra un posible agotamiento de este impulso. El precio intenta retroceder en este punto, pero son solamente 3 velas que no tienen demasiada fuerza y hace un intento nuevo por subir. Acá podemos identificar esto como una trampa, porque tenemos 2 máximos más altos, pero el precio no puede seguir subiendo, haciendo que los compradores se queden atrapados encima de esta vela alcista. Si tú estás analizando el precio y te quedas atrapado acá pensando que es un impulso que va a medir lo mismo que los impulsos anteriores, pero la siguiente vela que se crea es una vela bajista bastante grande, entonces puede hacerte sospechar que ya no hay fuerza alcista y que probablemente te encontrabas comprando dentro del agotamiento del precio, dentro del último impulso, dentro de una trampa, o bien puedes empezar ya a identificar el doble techo que se estaba creando en este punto. Yo lo miraría de esa manera, un posible doble techo. De todas formas, como todavía hay fuerza alcista en el impulso, todavía no vemos velas bajistas grandes, velas de fuerza. Simplemente con estas 2 velas para mí no sería suficiente para tomar una venta. Debería de esperar. Y como he identificado esto como un posible doble techo, lo que esperaría sería la ruptura de este cuello. Una vez roto ese cuello, podría esperar un movimiento bajista. De todas formas, todo depende del contexto que estamos viendo. Si el impulso es muy fuerte, como este de acá, podría esperar que el precio nada más haga un retroceso al 50% del impulso. Entonces, más o menos por esa área buscaría tomar beneficios. O claro, si la distancia objetivo del doble techo pues está más arriba, pues ahí también tomaría beneficios. Es peligroso operar contra una tendencia muy fuerte, sin embargo tenemos que estar atentos a la acción del precio, la información que nos está mostrando
puede permitirnos aprovechar ciertas oportunidades, o bien puede ayudarte a evitar tomar ciertas operativas. Por ejemplo, acá cuando vemos estas 3 velas podríamos pensar que es una estrella de la mañana, un retroceso a la EMA de 20 periodos, y eso es válido, es completamente válido ver esa información tratando de seguir la tendencia. Pero si solamente observamos eso, estamos ignorando mucha información que la acción del precio nos está dando, que es todo lo que te he mencionado antes del posible agotamiento y el doble techo que estamos teniendo en este momento. Por lo tanto, hacer una compra acá es una compra un poco arriesgada y tenemos que estar atentos a lo que el precio haga en las próximas velas para cerrar la operativa con pocas pérdidas o bien cambiar la perspectiva. Cuando nos damos cuenta que después de esta vela alcista el precio ya no sigue subiendo, sino que al contrario hace velas débiles, velas débiles, velas débiles, entonces podemos salir de la operación con poca pérdida, porque nos percatamos que los vendedores están logrando anteponerse a los compradores y tratando de dominar. Si por el contrario tú decides vender tras la ruptura del cuello, puede ser que no hayas decidido vender acá porque esperabas que era un retroceso de la EMA 20, pero te das cuenta que el precio no pudo subir del cuello, sino que intenta bajar. Aparte de eso, te das cuenta que el precio subió demasiado, que hizo un máximo y ahora hace otro máximo, pero es más bajo que el anterior. Entonces toda esta estructura se termina convirtiendo en un nuevo doble techo que podemos aprovechar para una venta, que al mismo tiempo tiene integrado este otro doble techo en este punto que hizo retroceso al cuello y que también nos confirma una posible venta. Podemos ver que la acción del precio nos deja información por todas partes, solamente hay que saber interpretarla, tener la paciencia y el tiempo suficiente para interpretarla antes de tomar una operativa y confiar en lo que estamos haciendo. También estar atentos siempre para gestionar la operación en caso que el precio haga un movimiento contrario a nuestro análisis. Cuando la tendencia es fuerte, la mayoría de intentos de reversión van a fallar, aunque sean doble techos o doble suelos muy claros. Acá podemos ver que el precio venía por encima de la EMA durante varias velas, venimos en una tendencia alcista. El precio toma fuerza en este impulso. Podemos considerar que es un posible agotamiento por 2 impulsos muy grandes que se dan después de varias velas alcistas. Y tenemos el primer movimiento bajista con mucha fuerza. Podemos empezar a sospechar de un posible doble techo. El precio trata de subir y acá vemos una vela bajista que intenta revertir ese movimiento. Desde ese momento, cuando se crea esta vela bajista, nosotros podemos pensar que se trata de un posible doble techo y que ahora el precio va a continuar bajando, romper el cuello y probablemente cambie de dirección o se termine convirtiendo dentro de un rango. Sin embargo, vemos que los vendedores o que el precio no pudo caer más después de esta vela, sino que al contrario intenta seguir subiendo. Tenemos acá lo que es un doble techo fallido. El doble techo ni siquiera pudo llegar al cuello, falló mucho antes y el precio sigue subiendo. Por eso es que es más aconsejable operar a favor de una tendencia. Yo sé que esto puede parecer muy loco, pero incluso hay quienes pueden observar acá 1 y 2, o sea, la creación de un doble suelo dentro de una tendencia alcista, lo cual los motivaría a tomar más compras durante este movimiento, esperando que el precio suba a una distancia objetivo del cuello. Como te digo, hay diferentes formas de analizar el mercado. No existe una que sea peor o una que sea mejor, existe la que se adapta a tu personalidad, la que se adapta a ti y claro, la que tú puedes dominar. No importa en este caso cómo interpretes la acción del precio, lo que importa es que sigas la tendencia, porque estás dentro de una tendencia clara. El precio trata de seguir subiendo y tenemos acá un intento de reversión y un segundo intento de reversión, lo que nos termina creando nuevamente un doble techo. A lo mejor podríamos pensar que estos 2 impulsos son bastante fuertes y podríamos estar ante un agotamiento del precio y por eso este doble techo nos podría parecer una buena señal de venta. Sin embargo, recuerden que la mayoría de intentos de revertir una tendencia fuerte van a fallar, principalmente cuando tenemos movimientos así de fuertes. Además, si te das cuenta, las velas bajistas todavía no están mostrando fuerza. Ni tenemos varias velas bajistas, el único movimiento con varias velas bajistas fue este. A pesar de que este movimiento tiene varias velas bajistas, no pudo caer por debajo del mínimo anterior. Este de aquí sería el mínimo anterior y el precio no pudo caer por debajo de ese mínimo. Por lo tanto, sigue haciendo mínimos más altos y máximos más altos. Todavía nos encontramos dentro de una buena tendencia y es por eso que este doble techo falla y el precio termina subiendo. Mucho más adelante volvemos a tener acá 1 y 2.
Nuevamente, un intento de creación del doble techo. Pero tenemos una tendencia que ha durado bastantes velas, una tendencia que ha subido bastante bien y que nos damos cuenta que al final todas estas velas no son de agotamiento, porque no son impulsos grandes como estos de aquí. No, el precio está terminando reduciendo su tamaño de las velas, lo que significa que el momentum se va perdiendo, pero no existe un agotamiento como tal. Por lo tanto, lo más probable es que el precio termine entrando dentro de un rango en lugar de hacer movimientos muy fuertes en el sentido contrario. Por lo tanto, es más probable que el precio termine formando un rango. Acá podemos ver que intentó crear un doble techo, pero el doble techo falló. El precio no pudo romper el cuello y se termina enredando alrededor de la EMA 20, creando así un micro rango. Cuando la tendencia es muy fuerte, la mayoría de intentos de reversión van a fallar y los doble techos van a fallar.